A ver, ahí invité a Raquel a que se sume el vivo. Vamos a hablar principalmente de alimentación complementaria, como les contaba, que es lo que más me preguntan ahora, pero si quieren también pueden hacernos preguntas de alimentación infantil en general, que Raquel es experta en eso. Hola Ceci, a ver si entra. La flor, a ver si, voy a mandar, a ver si tiene problemas para conectarse. Si quieren me pueden ir dejando preguntas. A ver qué dice que no puede unirse. Ahí. Ay, Hola, te veo negra. hola. Negra. Yo también. No, no, no. Espera, salgo y vuelvo a entrar. Dale. A ver si la vuelvo a invitar. Ahí, bien. Ahora sí. Hola, Bella. Bien. Bien. Bueno, ¿Cómo como va todo? todo bien, gracias a Dios. Bueno, nada, como ya te comenté por WhatsApp, me hacen muchas preguntas de niños, y muchas las contesto, pero siempre le doy una chiquitita con Raquel. Siempre digo, "Claro, por las dudas, déjame preguntarle a alguien que sabe más de esto". Y entonces le dije, ¿por qué no hacer un vivo y contestar todas sus dudas sobre los niños? Yo cuando empecé a comer, tuve una consulta con ella y la verdad que me ayudó un montón. También yo leo pila y eso, pero como que también desde su experiencia, que es mucho más en contacto con niños, nada, te puede ayudar también a llevar todo eso que leemos a lo práctico. Y si se quieren evitar leer, a mí porque me encanta, pero también, nada, es ideal. Así que vamos a sacarnos las dudas, lo principal de alimentación complementaria que me pasa pila que lo primero que me gusta dejar claro es que no estamos contra los pediatras, sino que es como un complemento que a veces no les da para ocuparse de Exacto. todo. Y lo que queremos es siempre un buen pediatra y a veces un buen pediatra no sabe tanto de alimentación. Y eso hay que Sí, aceptarlo. porque no pueden abarcar todo. De hecho, o sea, por ejemplo, en un tema de nutrición, simplemente hay nutricionistas que se dedican a materno-infantil, como es mi caso, y hay otros que se dedican más al cuidado del cuerpo, pérdida de peso, como es tu caso, ¿no? Entonces, A vos digo, no es que no me interesen los niños, pero bueno, también es eso, es que capaz que no les interesa tanto y la historia de la medicina tradicional tampoco se interesó tanto por los hábitos de la alimentación, recién ahora se está empezando a nutrir de eso. Así que bueno, sí. a ir como al grano así, una de las cosas que vemos por ahí es que se arranca la alimentación de una con papillas eh, y, eh, y entonces si no papilla y no le doy zapallo, banana, manzana, ¿qué le doy? Eso es como una de mucho. Bien, ahí primero importante, cuando arrancamos la alimentación tiene que ser cumpliendo unos ítems de desarrollo, ¿sí? Esto es importantísimo. No podemos arrancar la alimentación a los 4:30, a los 5, así. Tenemos que chequear esos ítems del desarrollo son que nuestro bebé agarre, vea, agarre algo con la mano y se lo lleve a la boca, ¿sí? Que haya perdido el reflejo de extrusión, que es ese, cuando le ponemos así el dedito por acá, que hacen tipo, sí, sacan la lengüita para empujar hacia afuera, que tengan movilidad del cuello firme, ¿sí? Que tengan ese sostén cefálico que se le llama, que pueden seguir, por ejemplo, un dedo, ¿sí? Sin caerse. Luego también que tengan algo de interés por la comida y que estén lo más próximos a los 6 meses posible. Y esto es otra cosa que Tú, escuchamos, que 5 está, que empieza a comer.
Esas directrices son las de la Organización Mundial de la Salud, sí, y las avalan muchas otras organizaciones de pediatría, sí, como por ejemplo la Asociación Española de Pediatría. Por lo tanto, si nuestro bebé cumple esos ítems de desarrollo y va a iniciar la alimentación, lo ideal es que la inicie en el formato que la familia haya elegido que vaya a hacer. Si va a hacer purés, puede iniciar con purés, pero si quiere hacer baby led weaning, que es esta alimentación autogestionada por el bebé, donde le presentamos trozos, nuestro bebé agarra, se lleva a la boca y come, no es necesario que inicie por purés. O sea, se puede iniciar la alimentación directamente con baby led weaning, ¿sí? Yo lo que hago, que justo también hablé con Raquel y le comentaba que en realidad me envolé los protocolos con el segundo, entonces lo que hago es comida del día, veo qué le puedo dar y le doy, o sea, y de hecho hasta mezclé un poco de más, algo que ya le dio alergia, entonces ya un poco para atrás, pero, pero bueno, nada, es como que él ya es parte de mi alimentación, no tengo que esperar a un año para que él coma algo de lo que como yo, si bien capaz que yo como Exacto. de pimienta, bueno, nada, de mi plato veo lo que le puedo dar. Efectivamente, esa es la clave como para no enloquecer, porque claramente tenemos que empezar con una inclusión de alimentos que sea progresiva. Sí, no podemos dar todos los alimentos de golpe, pero vamos un día un alimento probando la tolerancia y a medida que va incorporando alimentos, lo ideal es pensar en qué voy a comer yo que le pueda dar a mi bebé. Si bien hay elaboraciones que van a ser concretas para nuestro bebé, bien, que podemos tener hechas en un tapercito en la heladera o que podemos hacer específicamente para nuestro bebé, el- la alimentación complementaria no deja de ser una adaptación previa a la incorporación a la mesa familiar, que como tarde se debe hacer al año. Pero ese es un como tarde. Si lo podemos hacer antes, pues muchísimo mejor, porque ya se viene preparando para aceptar esos sabores de la alimentación familiar. Se prepara a través del líquido amniótico del embarazo, que recibe sabores de lo que come la mamá. Se prepara a través de la lactancia materna, si la hay, porque esa lactancia materna también agarra modalidades de sabores de la alimentación de la mamá. Y luego vamos presentando esos alimentos. Mientras más rápido lo hacemos, antes podemos comer todos lo mismo. Y eso es motivador, es mucho más nutritivo. También a veces es todo un desafío porque la familia no come tan sano y entonces es como, bueno, ¿y ahí qué hacemos, no? Yo sí bueno, me exige comer mucho más sano, que considero que como Sí, sano. A ti como que por lo menos pensarlo dos veces para que sea como más práctica para él, ¿no? Bueno, otra de las cosas que ya le dijiste por ahí un poco, pero es como el tema de que, bueno, hasta el año no puedo comer ni frutilla, ni pescado, ni huevo, que parece como obsoleto. Yo a veces lo escucho y digo, ¿estoy diciendo esto? Y de verdad es increíble la cantidad de personas que esperan hasta el año para darle ese tipo de alimentos. bien, esto es obsoleto, no es necesario, ¿sí? De hecho, es algo que nos juega en contra. Porque en el periodo hasta el año, lo que siempre recibo de todas las familias es hasta el año comía piedras. Tipo, da igual lo que le presentara, que se lo llevaba a la boca, comía maravilloso, ¿no? Eso luego a partir del año empieza a cambiar progresivamente. Entonces, hasta el año tenemos la opción de que nuestro bebé haga como una biblioteca del sabor, de los sabores seguros, de los que son sus habituales. Y si a eso le sacamos un montón de alimentos que no le podemos dar, que además es sin ningún tipo de evidencia científica, bien, nos va a jugar en contra después a que tenga una alimentación variada y saludable en edades posteriores. ¿Sí? Esos alimentos no son alérgenos. De hecho, no. Por ejemplo, la frutilla, los cítricos, el pescado sí es uno de los potencialmente alergénicos, sí, pero esos cítricos y frutilla no lo son. Claro. Igualmente, sean potencialmente alergénicos o no, las directrices de recomendación mundial son incorporarlos desde los 6 meses. ¿Sí? Cuando nosotros incorporamos esos alimentos, sobre todo con el tema del maní y el huevo, que sí que hay una sólida evidencia científica, entre los 6 meses y los 8 meses, favorecemos que no sean alérgicos. Y Claro. esto es un montón, porque si había alguna predisposición genética a poder ser alérgico a ese alimento, si lo incorporamos en esa ventana de oportunidad,
podemos revertir esa incidencia genética. Bien, así que yo los invito a poder dar todos los alimentos. Obvio hay algunos que no, que son los que tienen riesgo nutricional, sí, o en formatos obviamente seguros, pero incluirlos desde el inicio, sí, a los demás. ¿No? Hasta el año, espinaca, lácteos de vaca y después, Espinaca en realidad se puede ofrecer, sí, pero no más de 35 gramos por día. Yo les quiero comentar, porque claro, cuando nació mi hija mayor, que ahora en diciembre va a ser 10 años, que es un montón, no me lo creo ni yo, sí, que ya está casi alta como yo, eh, la recomendación no estaba. Entonces yo vivía haciéndole purés, sí, porque por falta de apoyo, no era por falta de información, en realidad fue por falta de apoyo, no me dio para hacer BLW, hicimos purés. No unos purés muy bien hechos, pero bueno, podía haber mejorado, pero luego aprendí cómo se tiene que hacer. Y la maternidad es lo que tiene, vamos aprendiendo de a poquito. Entonces yo le ponía mucha espinaca, ¿sí? Y a mi hija mayor ama el sabor amargo, que son uno de los sabores que normalmente se rechazan en ciertas etapas, ¿no? A ella le das berenjena, le gusta, le das espinaca, le gusta, le das el otro día, probamos alcauciles, ama los alcauciles. Y la chiquita, claro, las directrices habían cambiado, salió, mi hija chica cumplió recién los 7 años, salió que era tipo un peligro de muerte, más o menos, dar una espinaca hasta el año, entonces, claro, yo, súper actualizada, no di espinacas, ¿no? ¿Qué es lo que me pasó? Que hasta el día de hoy vengo remándola con las espinacas. O sea, todo lo que es, claro, pero es así. Y es demasiada casualidad, ¿bien? O sea, porque en realidad es por lo que se acostumbran a comer en esa primera etapa, en lo que es su normalidad. Como yo restringí ese alimento durante mucho tiempo, luego no lo presentaba lo suficiente como para que se acostumbrara y ahí tenemos esa aversión. ¿Las come? Sí, pero no son su alimento preferido, ¿no? Si yo hago un puré de papa y espinaca, como versión adulta, sí, una crema, bueno, pues la grande la redisfruta, la chica como un poquito y te dice, bueno, ¿y ahora qué más hay? ¿No? Para que no, vean ahí la importancia. 35 gramos de espinaca es bastante en realidad, al ser una hoja. 35 gramos de espinaca es un montón, ¿sí? Va a ser tipo como una tacita de espinaca. No es solo espinaca, es, por ejemplo, espinaca, acelga, borraja, berro, lechuga, remolacha, que son los alimentos que tienen nitratos. Bien, y hay una forma específica de darla. Se tiene que cocinar en el día y dar en el momento. Lo ideal es no procesarlas y no guardar, por ejemplo, el puré de espinaca para el día siguiente. Y esto es porque la espinaca tiene nitratos que en el proceso de conservación, desde que se cocina hasta que se ofrece, se van generando nitritos. Esos nitritos interrumpen la oxigenación de la sangre, bien, por un mecanismo, y pueden favorecer la aparición de una enfermedad que se llama hematohemoglinemia o la enfermedad del niño azul, ¿sí? En la que quedan con un tono azulado por falta de oxigenación. Y es grave, ¿bien? Entonces, bueno, tengan en consideración que en el combo de esos alimentos que les dije, si no se pasan de 35 gramos por día, no hay problema, pero sí que está bueno poderles ofrecer de vez en cuando para que se vayan familiarizando con ese sabor. Claro. Bueno, y una pregunta que justo en realidad te iba a hacer otras antes, pero ya que venimos con esto es, ¿qué pasa si, por ejemplo, pasa eso? Que yo tengo mi primer hijo que no hice todo tan bien y el segundo quiere hacer todo bien, pero primero le cuesta mucho aceptar los alimentos. ¿Qué hago como para introducir? Además, bueno, una cosa que comentamos a veces es que papá y mamá comemos distinto y en mi casa igual no comemos distinto, sí capaz que en distintas proporciones, pero sí, capaz que, no sé, mi marido toma refresco y yo no, y no quiero que haya en la mesa, tampoco, yo qué sé, a veces está cansado, ni idea, y está eso en la mesa, entonces, ¿cómo hago para introducir en un ambiente capaz que, así como de pensamientos distintos, alimentos más saludables? Bien, Para el ahí nene, lo importante es tener
Claro, obvio. O sea, aquí lo importante es tener la misma información, porque normalmente, esto queda como muy tópico, ¿no? Pero normalmente es la mamá la que suele poner más énfasis en la alimentación del niño. Y de ahí les tengo que decir que de 30.000 seguidores, solamente un 2,9% son varones, ¿no? Entonces, no es que siempre me dirigen, me dicen, ay, pero también puedes decir las abuelas, las tías, bueno, sí, pero es que el grosso son mamás. Y las que más interactúan son mamás. Entonces, tipo, si tengo que generalizar, generalizo en mamás. Lo importante es que mamá y papá, o mamá y mamá, papá, papá, o sea, los referentes de cuidado dispongamos de la misma información. ¿Sí? Porque si no, uno va a decir, ay, el refresco no se lo puedes dar porque el azúcar no se puede dar antes de los 2 años, porque predispone a la obesidad. Entonces el otro va a decir, ay, pero a mí me lo dieron toda la vida y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no leyó lo mismo, Claro, porque no tiene la misma información. Y al recibirla de la otra persona, es como que ponemos ahí un poco de la lucha a ver de quién tiene razón sobre la crianza. No va por ahí. Bien, o sea, esto basémonos en la evidencia. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud que va mejor para nuestro bebé, que va mejor para nuestro hijo? Vamos a chequearlo juntos, ¿no? Y en base a eso, ¿qué podemos pactar para empezar el proceso de cambio? No necesitamos que de la noche a la mañana nos volvamos todos unos veggies orgánicos y un montón de cosas, que eso genera como un montón de resistencia, sí, sino que vayamos tipo, bueno, capaz que si tú tomas refresco, está buenísimo, tómalo, pero en la noche cuando se hayan ido a dormir, claro. ¿bien? Sí, igual, Si no, lo puedes tomar en la cocina antes de comer un poquito para sacarte el antojo, pero lo sacamos de la mesa, claro. ¿sí? Si no, en mi caso se toma que no se vea. Claro, Hago eso, hago el pacto, además al final, o sea, los dos queremos lo mejor para nuestros hijos, como hago para que lo acepte, como un niño que come nuggets, por ejemplo, o pancho, pasa a comer carne, o una carne al horno, no sé, por decirte algo, una comida más, bien. más sana. Lo primero que podemos hacer es buscar un equivalente saludable, ¿no? Por ejemplo, yo en mi perfil tengo una receta de nuggets saludable que es lo más de lo más, le juro, dicho por mis hijas, no dicho por mí, que están más ricos que los comprados. ¿Sí? Así que, bueno, buscamos. Si estamos en una versión nuggets, bueno, cambiemos al nugget casero, ¿no? Pueden hacer muchos nuggets caseros, los pueden frizar en una bolsita y ahí cuando les pidan, ahí sacamos los nuggets, ¿no? Si los pueden cocinar juntos mejor, porque eso hace que sientan ese orgullo y luego que coman. Entonces, bueno, le presentamos de esa manera. Después, buscamos alternativas y vamos presentando. Cada vez hay menos nuggets, cada vez hay más carne. No la come, está bien, está en un proceso de adaptación. Y todos los procesos de adaptación cuestan, porque tenemos que familiarizarnos con eso nuevo, que nos genera miedo, que nos genera resistencia, y nos pasa a todos, adultos y chicos, ¿sí? Por lo tanto, mucha paciencia, mucho acompañamiento, mucha negociación con los peques, ¿sí? Pedirles qué te apetece comer, y de vez en cuando puede aparecer algún pancho, pero ya no va a estar en casa de forma habitual. Porque claro, el problema es que si nosotros no queremos que coman panchos, que por cierto, el pancho es un ultraprocesado, sí, como para que todos los que me vean lo sepan, con excesos de grasa, de sal, que no es nada saludable y además tiene riesgo de atragantamiento hasta los 3 años, ¿sí? Como mínimo. Lo ideal es no darlo hasta los 5 por ese riesgo de atragantamiento. Pensemos en los cumples infantiles, que suele estar llenitos de panchos, ¿sí? Ahí que bueno, volviendo a nuestro punto, si no quiero que coma panchos y están en la heladera, obvio, cuando abra la heladera, lo primero que va a ver es un pancho y te va a decir, yo quiero panchos, y es normal, ¿bien? Si lo sacamos de ahí y solo lo compramos en la cantidad justa, el día concreto que queremos que se coma, solucionado, porque ese día puntual está y luego desaparece. ¿Sí? Sí. Bueno, y ¿qué pasa que
también me pasa que las madres me dicen, ok, lo del baby led weaning todo bien, pero yo le doy un alimento y el niño no come. Chupa un poco, lo chupa un poco, escupe. En realidad, las madres hasta que digo, sabemos, no gusta que el niño coma. Claro, eso, el problema es de YouTube. Porque claro, googleamos Baby Led Weaning y nos aparecen vídeos de bebés de 9 meses que agarran así, comen a dos manos más o menos, y Le damos, decimos, mi bebé está fallado, el mío no hace eso, ¿por qué? Bueno, no hace eso porque cuando inicia la alimentación está en un proceso de familiarizarse con un alimento que no sea la lactancia materna o el preparado lácteo para bebés. Y eso es un montón, porque no sabe que eso le alimenta. Para nuestro bebé, el alimento es lo que relaciona. Ese lácteo preparado, adaptado, es lo que relaciona con la calma y con la felicidad. Porque cuando tienen hambre, que no saben lo que es el hambre en realidad, sienten dolor y molestias. Entonces, cuando toman eso, esas molestias desaparecen, ¿no? Bárbaro. Ahora tienen que hacer esa asociación con el alimento. Entonces, es un montón saber que eso se come, saber cómo es, porque nosotros te dicen, ¿cómo es una manzana? Y yo te puedo decir, ah, bueno, depende. Una manzana puede ser Fuji, puede ser pink, puede ser roja, verde, cada una tiene una textura diferente, pueden ser ácidas, dulces, arenosas, crocantes, ¿no? Las puedes hacer al horno. Toda esa información nuestro bebé no lo tiene. claro, Es ahora cuando lo aprende. Y antes de llevarse el alimento a la boca y comer, tiene que tener en parte la seguridad de saber qué es lo que se va a llevar a comer. Por eso, si se fijan, independientemente de si demos purés o si damos baby led weaning, lo primero que hacen es, pam, la mano al puré a tocar o la mano al alimento a tocar. Bien, porque en la textura, ellos todavía no tienen tan desarrollado el tema de la vista, en la textura reciben pila de información de cómo va a sentir ese alimento en la boca. Entonces, primero necesitan tocar para sentir la seguridad de que lo pueden comer. Nosotros tenemos que validar eso. Y están en un proceso de aprendizaje de la masticación, de cómo gestionar el alimento dentro de la boca, ¿sí? Yo siempre digo que muero del amor cuando veo los videitos de las mamás que forman parte de mi curso Hora de Comer, cuando me envían, porque, no sé, le dan una banana y la banana queda tipo con esta formita, ¿no? Es como forma de teta, todo queda con forma de teta. Porque, claro, las primeras veces lo que hacen es succionar el alimento. Y a medida que van escupiendo y que van aprendiendo a gestionarlo, ¿sí? Empieza a aparecer la masticación. Y luego ya es otra cosa. claro. Pero sí comen, ¿sí? Piensen igual que el alimento principal hasta el año es la lactancia materna o el preparado lácteo para bebés. Por lo tanto, van a estar como bien, bien cubiertos y no van a necesitar absolutamente nada más, ¿sí? Que esas pequeñas cantidades de alimento que a medida que vayan necesitando van a ir siendo cada vez más grandes. Sí. También cabe destacar que todo el tema de la deglución y alimentos enteros es súper importante después para el habla, que es uno de los beneficios Sí. de LW. Bueno, y ahora una pregunta que escucho por WhatsApp, porque mucha gente me la hizo, es ¿qué pasa con la leche de vaca en niños mayores de un año? Sabemos que un año no es recomendable leche de vaca, después máximo medio litro, pero hay muchos niños que este invierno especialmente fue un invierno muy jodido a nivel de enfermedades, y me escribían y decían, Lu, ¿qué hago? ¿Le saco la leche de vaca? Saben que yo no recomiendo los lácteos, sabemos también que hasta los 2 años, por lo menos un tercio de las calorías tienen que ser lácteas, entonces, Sí. una recomendación ahí, para así todas las madres que me preguntan, le pueden preguntar a Raquel. Bien, yo no soy anti lácteos de vaca, sí, pero la realidad es que en Uruguay hay a veces un abuso del consumo de lácteos, sí. ¿Por qué? Pues porque le damos la mema o el vaso, que suelen ser tazas de 300 mililitros en la mañana, luego le damos una para que se vaya a dormir, luego le damos una en la merienda, luego le damos una antes de irse a dormir en la noche. Y si hacemos el conteo de todo eso, primero es que nos pasamos del medio litro largo, bien, y eso
tiene riesgo de anemia en niños chiquitos y es real porque se producen microhemorragias intestinales y de ahí ese riesgo, ¿sí? Y luego que además de toda esa leche que ofrecemos, damos queso, damos yogur y ¡tan! Y a partir del año no crecen tan rápido. Entonces, claro, su necesidad energética es más chiquita y si a esa energía el grosso está cubierto por lácteos, al final acabamos generando un desequilibrio en la alimentación, porque el grosso va a ser en base a lácteos. Bien, entonces eso lo tenemos que chequear muy bien. No son el demonio, pero cuando hay un consumo importante de lácteos, significa que hay otros alimentos que no están pudiendo entrar, porque no hay hambre. Y como el lácteo es algo que genera mucho placer, porque en realidad vienen acostumbrados a un lácteo, son bebés lactantes todavía, obvio lo van a priorizar, ¿no? Entonces muchas veces son peques que no cenan, tipo, no sé, tiene 2 años, no cena, pero al cabo de 5 minutos me pide la mema, bien, que ya les digo que no den mema a esa edad, por favor, intenten evitarla, pero sí, no sé, les doy el vasito de leche. Bueno, ese vasito de leche te está boicoteando la cena, porque ya sabe que va a venir. Entonces, calculan, tipo, bueno, si, ¿qué hago? Estoy medio cansado, pues me quedo con la leche en lugar de con la cena, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que pulir, de chequear cómo está haciendo la alimentación a lo largo del día, cómo la podemos mejorar y sobre todo balancear para que sea lo más variada posible. Pero sí Claro. es cierto que los lácteos son muy importantes, porque se consideran bebés lactantes hasta los 2 años, ¿sí? Y después sigue siendo un alimento importante. Si no se quiere dar, porque no sé, la familia es vegana, hay otras alternativas, ¿bien? No se preocupen que no se va a desnutrir. Hay muchas alternativas para adquirir proteínas, calcio y parte de esos nutrientes importantes que aportan los lácteos. Pero para mí lo principal que tenemos que chequear es eso. ¿Qué tan variada viene siendo la alimentación y eh, qué tanto consumo hay de esos lácteos? ¿Sí? Acá me ponen, hablen de lo de la manzana y las pasas, que hoy lo hablé en el jardín. Ah, porque lo estuvimos hablando por mensaje privado hoy. Eso es porque puse un post del peligro de dar el cuartito de manzana, ¿no? Porque esto es como un clásico de los clásicos, el de la probadita. Dale que mira con deseo, dale una probadita, ¿no? Tipo al bebé de 3 meses. Y la otra es el cuartito de manzana. De tipo, le doy todo en purés, pero luego el cuartito de manzana me da seguridad y se lo ofrezco, ¿no? También. Ay, perdón, no te escuché, Lu. Tiene riesgo de atragantamiento la manzana, es uno de los alimentos que no se puede ver, ¿no? Exacto. Tiene riesgo de atragantamiento porque la manzana, si se fijan, cuando nosotros le damos así con una uña, se quiebra, ¿sí? Y hace como mini cuadraditos. Eso se llama, bueno, tener esa textura que es fácilmente proyectable, ¿sí? Nuestros bebés no suelen tener todas las muelas, estas aparecen bastante más tarde, entonces suelen desgarrar la manzana y puede entre las encías pinzarse y salir proyectada en un pedacito chiquitito, sí, hacia el fondo. Pueden generar atragantamiento y una de las cosas que hablábamos por mensaje privado es que decían, no pasa nada, o sea, tipo, ponele, yo le hago la maniobra. Bueno, los alimentos con riesgo de atragantamiento, ¿sí? No es solo porque el alimento favorezca el riesgo de atragantamiento, que sí, sino es porque en el caso, porque uno puede decir, mi hijo gestiona muy bien la manzana. Sí, yo entiendo que un bebé de 2 años pueda gestionar re bien una manzana o una uva o una pasa de uva, ¿sí? Ahora, pongamos que en una de esas, porque el entorno no es seguro, porque hay muchos factores de seguridad a la hora de comer que tenemos que chequear, ¿bien? Se atraganta. Gestionaba re bien, pero pasó un accidente y se atragantó. El problema principal viene que cuando nosotros hacemos una maniobra para desobstruir las vías aéreas, con ese tipo de alimentos es mucho más difícil desobstruirlas.
¿Bien? Entonces, podemos generar una broncoaspiración que acabemos con una intervención o podemos generar un problema mucho mayor, porque haciendo la maniobra cuesta mucho sacarlo. ¿Bien? Claro. Formas esféricas, por ejemplo, como la uva, encajan perfectamente y por mucho que nosotros, encima son blanditas y flexibles, y por mucho que nosotros hagamos la maniobra, cuesta mucho sacar. Bien, entonces, la gestiona muy bien, pero por principio de precaución, aunque la gestionen hermoso, como mínimo hasta los 3 años, según España, la Asociación Española de Pediatría, hasta los 5 años, según la Asociación de Pediatría del Reino Unido, se recomienda evitar ese tipo de alimentos que tienen riesgo de atragantamiento en los formatos incorrectos. Bien, Claro, ojo, no significa que no se le pueda dar manzana, o sea, la manzana se puede dar desde los 6 meses, pero el cuartito de manzana no. claro. El maní se puede dar desde los 6 meses, pero el maní, tipo el porotito de maní, no. Sí, ¿Y siempre en las versiones seguras. cuál es la diferencia? Porque esto me parece que también me lo dicen mucho, o sea, mis amigas que tienen hijos más grandes, cuando veían que yo le iba a comer a Juan y hacía, se ahoga. El tema de la... Bien, el clásico se ahoga. Sí, se ahoga, pero acá les dejo un ejercicio. Por favor, si tienen algún bebé cerca, chequen si hace purés, observen bien porque se va a ahogar igual, ¿sí? Porque eso que vemos no es se está ahogando, eso que vemos es una arcada. Entonces, tener la información de qué es lo que estamos viendo, cuándo es normal verlo, cómo actuar y cómo no actuar, porque la vivimos embarrando con muy buena intención, ¿sí? Es fundamental para sentir esa seguridad y poder sostener ese proceso de alimentación complementaria exitoso, seguro y disfrutable por toda la familia. Porque si no, al final vivimos en vilo, tipo, ay, no sé si esto se lo doy, si no, me se está ahogando y al final ese miedo, esa falta de sostén y ese miedo nos genera acabar. Y les digo por experiencia propia, en esos purés hipermixeados que no tienen textura nada, que no tienen forma nada, durante mucho tiempo, y eso no está bueno. O sea, si queremos dar purés, se puede dar, pero de un puré respetuoso, donde vean y sientan texturas, donde podamos acompañar. Las arcadas van a estar siempre porque forman parte de su proceso evolutivo. Sí, hay algunas que te dicen más que otras, ¿bien? Entonces, bueno, ahí también podemos chequear que tan bien hemos presentado ese alimento o no. Pero si tenemos la seguridad de que lo presentamos bien, es otra cosa. Entonces, importantísimo buscar información, porque eso es lo que nos va a garantizar el poder estar seguros y poder acompañar de la mejor manera. Estoy buscando a ver si hay preguntas. Acá dice, mi bebé tiene 12 meses y come muy bien. Yo me tengo que ir en 5 minutos. Así que nada, ya habíamos preguntas. Aprovechen las últimas preguntas. Para, vamos a decir que Raquel tiene un curso en donde te explica todo. Yo hice el curso Sí, con Raquel, con Juan Diego, ahora no lo volví a hacer, pero que es como súper ejecutivo, práctico y realmente recomendable. ¿Cuándo arrancas? ¿Tenés alguno que arranca ahora? bueno, ahora mismo se pueden sumar en una masterclass gratuita que va a ser online, 100%, en directo a través de Zoom, el próximo jueves 13 de octubre, a las 6 de la tarde. Si se quieren sumar, van directamente a mi perfil, al ladito de la redondita de la foto van a ver una frase azul, pulsan ahí y las va a llevar un grupo de WhatsApp y el mismo 13 de octubre a las 5 les paso el link de acceso a la clase. Bien, para que puedan estar, ver toda la información. Voy a practicar también algún corte de Baby Led Weaning para que se queden tranquilos de cómo servir, ¿sí? Seguramente que va a haber algún corte de carne seguro. Y además de eso, luego van a tener una oportunidad importante, porque se viene la sexta edición de Hora de Comer. Así que ese para mí es como el curso de las herramientas infinitas, porque hablo de todo el proceso, tanto de alimentación
desde que nacen, con la lactancia, del cómo dar lactancia diferida para que no entre en conflicto con la alimentación complementaria, todo el tema de la seguridad en su amplio espectro, obvio, también hay primeros auxilios y mucho más, para que se queden tranquilas. ¿Qué esperar cuando hacemos purés? ¿Qué esperar cuando hacemos baby led weaning? También el cómo va a ir cambiando en el proceso a lo largo del año y tips para mejorar la alimentación familiar en el caso de que sea necesario y de cómo poderlo gestionar, ¿no? También en esa parte de gestión del entorno. Así que bueno, están más que invitadas a sumarse a la masterclass y si les resuena, obvio también a la sexta edición de Hora de Comer. Yo se los re recomiendo. Bueno, dice, mi bebé tiene 12 meses, come muy bien la proteína, le sirve lo mismo que comemos todos. Venía comiendo bien, pero ahora está comiendo muy poco. Bueno, lo que dijimos al principio. Va a quedar grabado, no sé qué dice. Va a quedar grabado igual el vivo, pero está, rechaza todo, digo, extraerlo con algún juguete o objeto. El tema de las distracciones también. Bien, eso se llama así tipo, porque no pueden poner un nombre hermoso. Yo siempre digo, siempre nos dan miedo desde el nombre, ¿no? Eso se llama crisis del año. ¿No? Luego están los terribles dos. Es como siempre tirándote pum para arriba. En realidad forma parte de la crisis del año, que es otra etapa totalmente diferente. Es para charlarlo en consulta en realidad porque hay como muchos matices que te pueden ayudar a ordenar la situación y a vivirla desde otro lugar con menos ansiedad. Sí, pero bueno, lo normal es que se vuelvan más teta dependientes si hay lactancia. Aumenta mucho la intensidad de las tomas, sobre todo en las tomas nocturnas, que es cuando se da el reencuentro, y dejan de comer bastante o empiezan como en ese picoteo a lo largo de todo el día. ¿Sí? Eso es porque la velocidad de crecimiento disminuye, ¿sí? Entonces se pueden como permitir ese lujo de no comer tanto como venían comiendo. Importante, chequear que su crecimiento siga estable en su curvita, ¿sí? Eso nos va a dar como mucha tranquilidad. Y bueno, ver qué momentos del día tiene más apetito, qué tanta lactancia está haciendo, ordenar capaz, que como para mejorar el hambre en las comidas que tú deseas que coma. Eh, Sería como un poquito eso. Importante, por favor, nada de azúcar, ultraprocesados, ni sal, hasta los 2 años como mínimo. Y mientras... No, claro, porque el tal que coma nos lo pudrió todo. Sí, eso lo único que va a hacer es empeorar la situación. Sí. perfecto. Y acá preguntan, ¿cuándo empezás a reducir la cantidad de leche y cuándo a introducir la leche de vaca? Que un poco también lo hablamos, pero si querés, no sé, me imagino que a partir del año Bien, ya... la leche de vaca se introduce a partir del año. No, no necesitamos que sea una leche especial con la de bolsita de sachet entera, pasteurizada, ya es suficiente siempre y cuando tenga una alimentación variada, ¿sí? Y que no supere esa parte de los 500 mililitros por día. Entonces, si lo supera, tenemos que chequear cómo compatibilizar esa lactancia por otro lugar para que no haga una sobrecarga en sus riñones ni que genere esa pérdida de sangre a través del intestino por las microhemorragias. Presentar alimentos, ordenar la cantidad de leche que toma a lo largo del día, sí, y la introducción de la leche. Y te diría, bueno, hay como diferentes formas, ¿no? Puedes mezclar con la que venía tomando antes como para que se vaya acostumbrando al sabor o puedes hacer el cambio radical. Si haces el cambio radical probablemente la rechace porque cambia mucho, ¿sí? Podemos hacerla en otro lugar. Válido seguir con la fórmula, ¿no? Sí, es válido seguir con la fórmula. Yo, por ejemplo, claro, o sea, lo que es una realidad es que tenemos un bebé que su alimento principal hasta el año era una lactancia materna, un preparado lácteo, sí, y es inviable decirle, ahora tienes 12 meses y un día y a partir de ahora tu alimento principal va a ser la comida y no puedes tomar ni la mitad de las tomas de leche que venías haciendo. No es así. Eso se da progresivamente durante el primer año ya cumplido, ¿no? Entonces, tengamos como ese chequeo de dónde estamos parados y de cuál es realmente la necesidad de nuestro bebé.
ofrecer esos alimentos está bien, importante no dar leche primeros pasos así porque sí. Y hay una en concreto, que es la marca Parmalat, que tiene azúcar agregada, ¿sí? Así que, obvio, esa no corre. Bien. Si no, bueno, pues si no la acepta, que esto es otro de los clásicos del terror, que le digo yo, es la de agrégale un poquito de azúcar o ponerle un poquito de bascolet, ¿no? Porque así le gusta más y la toma. O sea, no le gusta porque no se acostumbró al cambio de sabor. Pero si nosotros lo ponemos mucho más dulce, le estamos agregando azúcares, favorecemos las caries, favorecemos mucha más energía en esa dosis de alimento. Eso también, que no crecen tan rápido, hace que luego coman peor, Claro. ¿sí? Por lo tanto, lo mejor es sostener y dar tiempo para que se acostumbre al sabor nuevo, si vamos a hacer el cambio, bien, y tener mucha paciencia y mucha contención. Podemos probar vasitos diferentes, podemos generar rutinas diferentes para que no asocie con la leche anterior, pero sostener y presentar, y no Vamos, agregar nada. vamos a ir mezclando, ¿no? Hasta lograr Claro, ese. otra es mezclarla. Es una de las que recomiendo porque me parece como la menos agresiva. Pero claro, hay veces que, por ejemplo, no sé, la mamá estaba dando pecho y al año decidió que no podía sostener más y quiere hacer un destete. Entonces, bueno, claro, ahí es difícil poder mezclar, ¿no? Porque, bueno, si venía de un preparado lácteo es más fácil porque lo vas mezclando y chao, pero si venía de una lactancia materna se complica. Entonces, bueno, explicar que sí, es normal, es un sabor nuevo, genera un rechazo inicialmente en algunos bebés, porque no significa que en todos vaya a ser así, bien, pero simplemente es eso, falta de conocimiento del alimento. Si nosotros seguimos presentando, tarde o temprano lo va a agarrar. Y si no lo agarra, no pasa nada, porque va a tener otros lácteos y porque si no, luego se hacen el chequeo de otros alimentos ricos en calcio y se encuadra y ya está, bien. Hay muchos bebés que dejan Claro. de aceptar leche cuando se les cambia y no toman más, bien, no es el fin del mundo, Bueno, ¿sí? yo puntual a los 18 meses dejó la lactancia y no tomó más leche, tiene alergia a la proteína de leche de vaca. Bueno, ahora ya parece que no, pero bueno, igual intento de darle porque obviamente ese intestino tiene esa sensibilidad. Sí, Y tal. Ahora no pasa nada. No, de hecho, todo su vida no se enfermó y fue al jardín, porque todos me decían, cuando vaya al jardín se va a enfermar. No sé si es un factor protector o no. Yo siempre digo, eso no es ciencia, eso es mi experiencia, pero que tome leche sea seguro no es un factor no fue, o sea, puede haber sido un factor de protección para la leche, el tema de las caseínas, yo claro, que sé, mucha pero controversia. es importante poder chequear, ¿no? En cada caso, Claro, porque depende de muchos factores, de cómo fue el parto, de cómo fue la lactancia, de cómo es la alimentación o cómo inició la alimentación complementaria, de qué tan variada es su alimentación, de la salud de la mamá, del entorno, de cómo se pobló esa microbiota. Entonces, claro, puede ser que te afecte o puede ser que no. No sé, mi hija chica, por ejemplo, toma lácteos de vaca y siempre me lo dicen, o sea, ambas dos son las nenas que menos se enferman, es tipo, todo el mundo sabe que van o van, porque puede caer toda la clase y las mías no caen. Entonces, solo la leche, bueno, todo, es todo en sí, general. sí, Tal cual, si yo no le doy leche, pero después le doy algo, o sea, el calcio, viste, que, o sea, lo más, no solo introducirle, sino que no, no introducir alimentos que lo secuestren. Entonces, como que, pero exacto. yo alguna cosa de las que digo que yo de niño le da leche también, o sea, no es que no le alergia y bueno, y se dio así y chao, me olvidé de los lácteos. Pero no es como una contraindicación a una persona infantil. En un adulto, bueno, otro, otro día lo era, Sí, en un adulto tenemos que hablar de la gran incidencia de intestino permeable o semipermeable que hay sin diagnóstico, dada el estrés de la sociedad en la que vivimos y cómo eso nos puede ayudar a mejorar. Otro día hacemos otro vivo sobre eso.
Zeta, yo voy a dejar este vivo grabado. Si tienen más preguntas, capaz que otro día podemos repetir. Acuérdense que está el curso de Raquel, que de verdad vale la pena invertir ese tiempo ahí porque les ahorra un montón de tiempo después, que fue lo que me pasó a mí. Y también nos ahorra un montón de estrés después de cuando no sabemos y yo que leo el libro. Y en un curso está todo como, nada, hay que ir a lo que saben. Así que, bueno, Ay, muchas gracias por invitarme, un placer. Y bueno, si les quedó alguna pregunta así en concreto, la pueden dejar en comentarios, sí, si no, nos convocan y hacemos otro vivo y yo encantada. Y recuerden que si se quieren sumar a la masterclass gratuita que se llama Comer sin miedo, solo tienen que ir a mi perfil, pulsar la frasecita de color azul que hay en la descripción de la página principal de Instagram y ahí se suman. buenísimo. Bueno, nos Bueno, hablamos. ya. Chau a todos. Muchas gracias. Chao.